Buenos días, estudiantes. A continuación vamos a ver lo que corresponde al tema del control interno. El control interno es una parte fundamental en toda organización, ya que contiene las políticas y procedimientos que se necesitan para cumplir con los objetivos organizacionales. Entonces, las auditorías se enfocan en lo que es el estudio del control interno para saber qué tan fuerte o débil es la aplicación de estas políticas y procedimientos. Entonces, decimos que si el control interno es fuerte, entonces la aplicación de procedimientos de auditoría se va a mantener en un estándar razonable, y que si el control interno es débil, entonces se van a ampliar los procedimientos y las pruebas de auditoría para esa compañía. Aquí en el concepto nos dice que el control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. Entonces son los controles que se necesitan para poder operar con eficacia, con eficiencia, con razonabilidad en la información financiera y con el cumplimiento de leyes y reglamentos. Esos son los tres objetivos que persigue el control interno. Uno es la confiabilidad en los informes financieros. Para lograr la confiabilidad en el informe financiero, entonces necesitas, ¿qué es lo que necesitas? Aplicar las políticas y procedimientos que tiene la compañía. Nos referimos para contable a las políticas contables. Una política contable son los principios de contabilidad generalmente aceptados, o si estás aplicando normas internacionales de contabilidad, o si estás aplicando normas internacionales de información financiera. Entonces vos debes de aplicar estos principios o estas normas para que tu información financiera sea confiable. Además, ya sabemos que según los principios o las mismas NIF, la información financiera debe ser comparable, debe ser razonable, debe ser comparativa, debe de tener prudencia, debe de tener una moneda y todas esas características que deben de tener la información financiera se deben de aplicar para que exista confiabilidad. Es decir, que los estados financieros presenten la imagen fiel de lo que es la compañía. ¿Cómo se logra esa imagen fiel? Cumpliendo con las políticas contables que debe de tener la organización. Si la organización, la empresa, no tiene políticas, entonces ahí no existe un control interno. Y entonces en esa empresa hay mucho riesgo de que exista fraude debido a que no hay procedimientos diseñados para llevar a cabo las operaciones. Este objetivo segundo se refiere a la eficiencia y eficacia en las operaciones y tiene que ver con lo mismo. Porque si la empresa tiene políticas y procedimientos, entonces en esos procedimientos van a haber manuales de funciones, va a haber un área de recursos humanos donde se contrate, donde se capacite al personal, donde se le den sus funciones a cada persona una vez que fue contratada. Entonces todo eso hace que todo el mundo trabaje bien, todas las personas que conforman la compañía. Entonces eso te permite a vos como empresa lograr que las personas realicen bien su trabajo, que tiene que ver con eficiencia, y que lo hagan en el menor tiempo posible o en un tiempo prudencial o estimado, que sería la eficacia. La eficacia tiene que ver con la rapidez, o va en función de tiempo, y la eficiencia con la calidad o lo bueno, razonable del trabajo. Entonces, con un control interno a la compañía le permite lograr eficiencia y eficacia en sus operaciones. El tercer objetivo es el cumplimiento con leyes y reglamentos. Entonces, aquí siempre el contador debe de trabajar en base a leyes. O sea, dentro del trabajo de contabilidad, tenés que aplicar las leyes y reglamentos que rigen a nuestro país. Entonces, en Nicaragua tenemos la ley de concertación tributaria, ley 822, tenemos la ley de seguro social, tenemos el plan de arbitrio, las leyes municipales, todo eso, y otras leyes dependiendo del giro de negocio de la compañía, o si estás como cooperativa,
hay la ley de cooperativas, si estás como ONG, entonces hay una ley para la ONG. Si sos, por ejemplo, banco con la superintendencia, si sos una microfinanciera con la CONAMI. Entonces hay diferentes leyes que van a regirte a vos, tus operaciones, según a lo que te dediques. Y vos tenés que cumplir con todas estas leyes y reglamentos. En el caso de que una compañía cuente con un sistema de control interno, entonces dentro de esos procedimientos de control interno están cumplir con esas leyes y reglamentos. Entonces, si tenés un sistema, cumplís el objetivo de la adopción de leyes y reglamentos dentro de las operaciones de la compañía. Obviamente, aquí una parte muy importante es la de los impuestos, porque ya sabemos que aquí en Nicaragua tenemos que cumplir con la ley de concertación tributaria, que es la que rige toda la materia fiscal de impuestos. Debemos de pagar impuestos al Estado, y en el caso de que no paguemos, incumplimos y estamos evadiendo impuestos, y eso es penado por la ley y las mismas instituciones, porque te pueden hasta cerrar, clausurar el negocio por no pagar impuestos. Entonces vos tenés que cumplir con todo esto como empresa, y si tenés, como decía, un sistema de control interno, los procedimientos nos van a llevar a cumplir con ello. Administración y responsabilidad relacionadas con el control interno. La administración y no el auditor debe establecer y conservar los controles internos de la entidad. Aquí dejamos claro que dentro de la compañía, cuando nosotros somos auditores y vamos a auditar a diferentes clientes, cada cliente es responsable por su propia contabilidad, porque vos como auditor simplemente vas a examinar esa información que ya está ahí preparada por un contador. Es el contador de esa compañía quien tiene toda la responsabilidad por esa información financiera. Y en este caso, el responsable por el control interno es la administración o el gerente general. El gerente general, la administración o la alta gerencia es quien debe de diseñar el control interno o buscar a alguien que lo realice, y después tiene que aplicar todos los procedimientos que están incluidos dentro de ese manual de control interno. El gerente o el administrador debe de llevarlos a cabo y después darle su monitoreo y seguimiento. O sea, no es solo que la compañía tenga un sistema de control interno, no. Ese sistema se tiene que aplicar para que pueda tener efecto. Porque si lo tenés ahí y no lo aplicas, entonces de nada sirve. Pero vos como auditor simplemente vos vas a ir a evaluar el sistema de control interno. Más adelante vamos a ver que para evaluar, entonces ahí está el cuestionario, el método gráfico y el método narrativo. Entonces hay 3 métodos para que el auditor pueda evaluarlo. Puede usar uno de ellos, puede usar una combinación, pero no es responsable en ningún momento de la implementación o de la existencia del control interno dentro de un cliente. Simplemente se va a evaluar. Obviamente, cuando vamos a una auditoría y el cliente maneja un sistema de control interno, entonces nosotros evaluamos si es factible de acuerdo a las operaciones de la compañía, si es limitado, si le hace falta un procedimiento, que si se lleva a cabo, que si no se monitorea. Entonces nosotros vamos a evaluar la existencia y la aplicación de ese sistema de control interno de esa compañía. Y damos un informe sobre debilidades que encontramos. O sea, nosotros encontramos debilidades en control interno, entonces ahí nosotros elaboramos un informe de control interno donde damos las debilidades encontradas y ese mismo recomendación. Seguridad razonable. Una compañía debe desarrollar controles internos que proporcionen una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los estados financieros se presenten de manera imparcial. O sea, como nos dicen las NIA, las normas internacionales de auditoría, si bien es cierto, un control interno te permite tener una seguridad sobre la información financiera, pero no te la va a asegurar en un 100%, porque siempre existe posibilidad de que puedan existir, de que puedan haber errores, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, en un 100% nunca se va a dar una seguridad razonable.
por esto mismo, de que en algún momento algún error pueda resultar, por muy fuerte que sea el control interno, por mucho que exista un buen control interno, que se aplique, que se monitoree, siempre va a caber ahí una posibilidad de que exista un error material. No se evitarán o detectarán oportunamente mediante el control interno. Hoy en día con los fraudes también, a veces es más difícil porque si vemos los fraudes se han modernizado, ya no es lo mismo como se cometían fraudes anteriormente a como se cometen hoy. Entonces cada día se hace más difícil descubrir los fraudes, porque las personas se han hecho muy duchas en eso. Entonces eso también es una limitante para el control interno. Limitaciones inherentes, los controles internos nunca se deben considerar totalmente eficaces, a pesar del cuidado que se tenga en su diseño e instrumentación, aun cuando el personal del sistema diseñe un sistema ideal. Su eficacia dependerá de la competencia y confiabilidad de las personas que lo utilicen. O sea, por mucho que vos tengas un sistema, que sea, como dije, que sea el mejor sistema de control interno del mundo, pero si no se aplica o las personas no lo aplican de forma correcta, entonces no sirve de mucho. Por ejemplo, dice aquí, supongamos que se desarrolla cuidadosamente un procedimiento para el conteo del inventario y se requieren 2 empleados para hacer el conteo de manera independiente. Si ninguno de los empleados entiende las instrucciones o si ambos no tienen cuidado al hacer el conteo, es probable que el conteo del inventario esté equivocado. Incluso si el conteo es correcto, la administración puede pasar por alto el procedimiento y dar instrucciones al empleado para aumentar el conteo de las cantidades con el objetivo de mejorar las ganancias reportadas. De igual forma, los empleados pueden decidir exagerar las cuentas de manera intencional con el fin de ocultar un robo de inventario por parte de uno de ellos o de ambos empleados. Entonces siempre caben este tipo de maniobras para efectuar los fraudes. El hecho de que uno o más empleados roben activos o cometan errores en los registros recibe el nombre de colusión. Esto es porque si nos vamos al control interno nos dice que debe de haber una separación de funciones donde, por ejemplo, una operación debe ser realizada por al menos 2 personas, pero aún así, si esas 2 personas se ponen de acuerdo, a eso se llama colusión, para cometer el robo, lo van a hacer. Entonces, por eso es que también tiene sus limitantes el control interno. Aquí, en lo que se refiere a el informe de control interno debe de incluir una afirmación de que la administración es responsable de establecer y mantener una estructura de control interno adecuada, procedimientos para los informes financieros, una evaluación de la eficacia de la estructura de control interno y procedimientos para los informes financieros, además de la información referente a que la administración es responsable de establecer y mantener el control interno. El informe del control interno de la administración debe identificar el marco que se utiliza para evaluar la eficacia del control interno. El diseño del control interno, cuando se evalúa el diseño sobre los informes financieros, la administración evalúa si el control está diseñado para impedir o detectar errores de importancia en los estados financieros. Entonces, obviamente al momento de diseñar un sistema de control interno, ese control interno debe de estar diseñado para detectar errores que te permitan a vos descubrirlos a tiempo y obviamente no se cometa ningún robo o fraude dentro de la compañía. Como parte de esto, la administración evalúa la información referente a cómo se inician, autorizan, registran, procesan y reportan las operaciones importantes para identificar los puntos en el flujo de operaciones donde podrían ocurrir errores de importancia debido a equivocaciones o fraude. Entonces, dentro de esos procedimientos, debe de estar, por ejemplo, en una transacción electrónica o una transferencia bancaria, si ponemos un ejemplo, debe de estar todo el rastreo, el procedimiento, quién inicia, quién autoriza, quién la procesa y quién la reporta, quién la contabiliza, quién la revisa.
Entonces, todo ese flujo de esa transacción tiene que estar diseñada para que en ningún momento quepa una posibilidad de un error. Eso debería de ser un buen control interno y debería de estar diseñado de esa forma. El informe de control interno es un informe que decía que como auditores se va a enfocar en evaluarlo. Nosotros como auditores no vamos a diseñar sistemas de control interno porque ya la compañía lo debería de tener y asimismo aplicarlo, darle seguimiento, monitoreo. Entonces, solo evaluarlo. Como auditor, evaluarlo. Y después de esa evaluación, dar un informe a la compañía acerca de cómo está ese sistema de control interno. Para esto ya sabemos que existe el COSO, que ahí está en inglés, son siglas de un nombre en inglés que es Committee of Sporting Organization of the Tradeway Commission. Tiene que ver con lo que es el sistema de control interno de una compañía y basado en 5 elementos, que los 5 elementos son el ambiente de control, las actividades de control, la identificación de riesgo, información y comunicación y monitoreo y seguimiento. Esos son los 5 elementos que define el COSO. Aquí vemos un ejemplo de un pequeño informe realizado por la administración acerca del control interno sobre los informes financieros. Y nos dice que la administración de Marble Corporation tiene la responsabilidad de establecer y mantener un adecuado control interno de los informes financieros. El sistema de control interno de Marble fue diseñado para proporcionar una seguridad razonable para la administración de la compañía y junta directiva con respecto a la preparación y presentación correcta de los estados financieros. La administración de Marble evaluó la eficacia de control interno de la compañía sobre los informes financieros del año 2005. Al realizar esta evaluación utilizó el COSO. Al decirnos que utilizó el COSO, que utilizó los 5 elementos. Eso nos quiere decir que utilizó los 5 elementos de control interno que define el COSO. Determinó en el marco integrado de control interno. Basado en nuestra evaluación, creemos que a partir del 31 de diciembre de 2005, el control interno de la compañía sobre los informes financieros es efectivo de acuerdo con esos criterios. Auditores independientes de Marble han emitido un dictamen de auditoría referente a nuestra evaluación del control interno de la compañía sobre los informes financieros. Ese dictamen aparece en la siguiente página, que ya sería el dictamen final. Entonces aquí vemos un pequeñísimo, porque después yo voy a dar ya un informe de control interno aquí real de unos auditores familiares no amigos de aquí en Nicaragua. Cómo se trabaja un informe de control interno acá. Aquí vemos un pequeño modelo de un informe. Controles relacionados con la confiabilidad de los informes financieros. Para cumplir con la segunda norma de trabajo de campo, el auditor puede enfocarse en los controles que se relacionan con el control interno administrativo, la confiabilidad de los informes financieros. O sea, ¿qué es lo que nos permite tener confiabilidad en la información financiera? Como decía, es aplicar políticas, procedimientos, lo que veíamos sobre el registro de las transacciones o el proceso, cómo se va a dar el proceso de cada operación que se realice en contabilidad, aplicar los principios o las normas o las NIC según sea el caso, y la aplicación de leyes y reglamentos, que nos decía que obviamente dentro de contabilidad hay diferentes leyes que se tienen que cumplir en el momento de registrar tus operaciones. A diferencia del cliente, el auditor no se preocupa tanto por los controles que afectan la eficiencia y eficacia de operaciones, ya que es probable que dichos controles no influyan en la presentación correcta de los estados financieros. Los auditores tienen una responsabilidad importante en cuanto al descubrimiento de informes financieros fraudulentos,
malversación de activos, que sería un fraude, y actos ilegales de efecto directo. Así, los auditores también están interesados en el control interno del cliente para la protección de sus activos, para el cumplimiento de leyes y reglamentos, siempre y cuando estos tengan un impacto en la imparcialidad de los estados financieros. Si se diseñan y aplican de manera adecuada los controles internos, son efectivos en la prevención y detección de fraude. Los controles sobre clases de operaciones, el auditor pone énfasis en el control interno de las transacciones y no en los balances contables, debido a que la exactitud de los resultados del sistema contable depende de la entrada y el procesamiento de transacciones. Entonces, vos no vas a irte sobre montos finales de estados financieros, que esos son montos globales. Vos te vas a ir al revisar registros, o sea, de dónde aparece, de dónde proviene ese monto que ya aparece reflejado en un estado financiero. ¿Cómo llegamos nosotros a ese monto? O sea, se supone que empezamos con un saldo inicial y después hubieron entradas y salidas. Como sabemos, como vemos en un asiento contable, débitos, créditos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos revisar. Todas esas transacciones, cómo se fueron dando en todo el año y cómo llegamos a esos resultados finales que ya serían las cifras mostradas en los estados financieros. El control interno, los principios que lo rigen son la división del trabajo, la fijación de responsabilidades y el cargo y descargo. Entonces, la división del trabajo nos lleva a la separación de funciones, de forma tal que una persona no tenga un control completo de una operación. Es como cuando decimos con lo que se refiere a una transacción bancaria. Tiene que ser una persona la que la realice y tiene que ser otra la que la apruebe. Después va a ser otra persona ya la que, o el mismo la puede contabilizar, pero otra persona sería la que realice la contabilización. Entonces ahí vemos que no es una persona, sino son varias personas las que se incluyen dentro de una operación. Entonces ahí viene la importancia de la división del trabajo. Para esto deben de haber cargos definidos dentro de la empresa, una estructura jerárquica, y cada quien tiene que tener sus responsabilidades. Cada quien debe de tener sus funciones. Por eso es que decimos, en una empresa donde no hay estructura, no hay un organigrama, no hay manuales de funciones, no hay definidos cargos, entonces ahí todo el mundo hace de todo y al final la responsabilidad cae sobre todo y sobre ninguno. Entonces la división del trabajo tiene que ver con esto de que dentro de una operación deben de ser varios. Y ya nos decía, es una limitante de control interno porque aunque existan varios, esos varios se pueden coludir y cometer un fraude o un robo. Pero eso es lo que nos manda el control interno, que no sea solo una persona. Porque si tenemos una sola persona, entonces la probabilidad y el riesgo de que exista un error o un fraude es súper mayor. Porque si él mismo la hace, él mismo se autoriza, él mismo se revisa, entonces ahí no existe control interno. La fijación de responsabilidades tiene que ver con lo que decíamos anterior, que cada persona debe de tener sus responsabilidades y por eso no existe esto también cuando una persona hace de todo. Porque ¿cómo le vamos a echar la culpa? ¿A quién le vamos a pedir cuentas si está haciendo tantas cosas y se puede equivocar? Entonces aquí se parte de la concepción de que las normas y procedimientos estructurados sobre la base de una adecuada organización prevean las funciones de cada área. O sea que hay que hacer así como las consecuentes responsabilidades de cada uno de los integrantes. Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada operación y que a su vez se establezca en forma obligatoria y que se deje evidencia de quién efectúa cada una de ellas en los documentos y registros. Definir conceptualmente las responsabilidades y dejar constancia documental de quién efectúa cada operación. Entonces, por eso vemos en contabilidad mucho elaborado, revisado, si nos vamos a un arqueo, a una conciliación, a una planilla. Ahí vemos que quién la elaboró y obviamente eso debería estar dentro de sus funciones desde el momento en que fue contratado.
Y por eso aquí vemos que se deja constancia cuando vos firmas un elaborado de uno de estos documentos contables. Cargo y descargo nos dice está fijado o relacionado con la fijación de responsabilidades. Debe entenderse el máximo control de lo que entra y lo que sale de la empresa. Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de algo, por ejemplo, mercancía, un documento, un dinero, que sería el descargo, existe una contrapartida que es la recepción o el cargo. Cuando esta operación se formaliza documentalmente, la persona que recibe firma el documento asumiendo la custodia de los medios recibidos. Entonces aquí es que las transacciones deben de tener un cargo y un descargo que si vos entregas, entonces alguien te va a recibir. O si a vos te entregan, vos tenés que recibir alguno que se refiere a las transacciones contables. Después vemos lo que les estaba diciendo sobre el COSO. El COSO está estructurado en 5 componentes, que es el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo. Esos son los 5 elementos del control interno. El ambiente de control se refiere a todo lo que tiene que ver con el ambiente organizacional, de ahí su palabra. Entonces, en el ambiente organizacional, una compañía debe empezar teniendo un nombre, teniendo un logo, teniendo un objeto social, teniendo una misión, una visión, valores organizacionales, debe de tener un código de ética, debe de tener manuales, procedimientos, un organigrama, política. Todo eso debe de tener una compañía para que opere de forma correcta. Si ya no tiene una de estas cosas, entonces ahí va debilitándose en lo que se refiere a su sistema de control interno. Los elementos que conforman el ambiente son la integridad y los valores éticos, o sea, lo que decía, tiene que existir un código de ética elaborado por la compañía donde diga cómo tienen que ser o trabajar o comportarse los trabajadores o los mismos dueños de la compañía. Tienen que haber valores morales, autoridad y responsabilidad, lo que veíamos anteriormente sobre manuales, sobre cargos, organigramas, estructura organizacional, lo mismo de organigramas, cargos, mandos de funciones, líneas de mando y políticas de personal, manuales de funciones, todo lo que tiene que ver con la contratación, la promoción, el despido de personal. Segundo elemento, la evaluación de riesgos. Una empresa puede tener diferentes riesgos, como vemos, riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección. Entonces, la empresa y después los auditores van a evaluar cuáles son los riesgos que tiene esa compañía. Esta evaluación se realiza a través de una matriz de riesgo donde se incluyen todas las áreas que existen dentro de las empresas, sus debilidades y asimismo las actividades que se pueden realizar para bajar ese riesgo que tiene la compañía. Los elementos que forman parte de la evaluación de riesgo son: los objetivos deben ser establecidos y comunicados, identificación de riesgos internos y riesgos externos, los planes deben de incluir objetivos e indicadores de rendimiento y evaluación del medio ambiente interno y externo. En las actividades de control gerencial se refieren las acciones que realiza la gerencia y otro personal para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Entonces, lo que decía, que la empresa debe de diseñar actividades de control para aminorar los riesgos que tiene. Entonces, es cuando ponemos, por ejemplo, un riesgo que una empresa solo tiene una firma libradora para su cheque. Entonces, esa empresa tiene un gran riesgo porque en cualquier momento esa persona realiza un cheque para sí mismo y lo cambia y entonces comete un fraude. O asimismo realiza una transacción por medio de la banca en línea para una cuenta bancaria personal y comete fraude. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí como actividad de control? Hacer unas firmas mancomunadas para la expedición de cheques o realización de transferencias bancarias. En ese caso van a ser 2 personas las que firmen cheques o 2 personas las que
una realiza y otra aprueba la transacción bancaria. Entonces ahí esa es una actividad de control porque le estamos aminorando el riesgo a la compañía. Entonces, asimismo, cada área de la compañía se van identificando qué riesgos tienen y a cada uno de esos riesgos a la par se le va poniendo una actividad de control para poder bajar ese riesgo. Aquí dice que los elementos conformantes de las actividades de control son políticas para el logro de los objetivos, coordinación entre las dependencias de la entidad y diseño de actividades de control. En lo que se refiere al cuarto elemento, que son los sistemas de información y comunicación, tiene que ver con de qué forma la empresa genera o registra toda su información contable y cómo comunica a los gerentes, a los trabajadores la misma. Entonces aquí nos enfocamos mucho en revisar qué sistema contable utiliza la compañía, que si ese sistema contable es factible de acuerdo al nivel de operaciones, o decimos no debe de comprarse, adquirir otro sistema contable computarizado para poder llegar al nivel de operaciones que tiene. Entonces viene toda esa parte aquí de ver qué sistema de contable usa y que si está de acuerdo o no está de acuerdo a las operaciones de la entidad. Los elementos que conforman el sistema de información son identificación de información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma oportuna, revisión de los sistemas de información y las necesidades de información y los sistemas de información deben de ser revisados cuando existen cambios en los objetivos. En las actividades de monitoreo es el 5 elementos del control interno y viene a la parte de que una vez que vos aplicaste un sistema de control interno en una compañía, le tenés que dar el oportuno seguimiento para saber si se está llevando a cabo de forma completa o existen vacíos en su aplicación. Entonces aquí es ver si se está aplicando o no se está aplicando de forma correcta el sistema que los procedimientos que vos ya diseñaste para cada actividad. El monitoreo se lleva a cabo de 3 formas durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad, de manera separada por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades o mediante la combinación de ambas. Vos podés ir a ver, simplemente verlo de forma presencial que se estén realizando los procedimientos de forma a como lo indica el sistema de control interno. Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son monitoreo de rendimiento, revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno, aplicación de procedimientos de seguimiento y evaluación de la calidad del control interno. Por último están las limitaciones de un sistema de control interno. Ya sabemos que existen limitaciones y lo veíamos desde el momento en que nos da un 100% de seguridad razonable un sistema de control interno por muy fuerte que sea. El control interno brinda una seguridad razonable, ya sabemos, pero no 100% en función de costo-beneficio y el control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias, existe la posibilidad de que el sistema no sepa responder. O sea, cuando hay un tipo de procedimiento que se realiza por primera vez que no está incluido, entonces ahí puede haber un pegón en relación a qué vamos a hacer en esta operación. Entonces ahí viene la revisión del sistema de control interno y a mejorarlo. El factor de error humano, posibilidad de conclusiones que puede evadir los controles, solución de fraude por acuerdos entre 2 o más personas. No hay sistema de control no vulnerable a estas circunstancias y es cuando vemos que decimos, tenemos a varias personas en una transacción porque así aminoramos el riesgo de fraude. Pero ¿qué? Si todas esas personas se ponen de acuerdo para robar a la compañía, no hay ningún sistema que pueda obviar esa parte. Procedimientos para mantener un buen control, o sea, ¿qué se debe hacer? Aquí están algunos procedimientos. ¿Qué debemos hacer? Delimitar la responsabilidad, delimitar autorizaciones generales y específicas, segregación de funciones, prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio, división de procesamiento de cada transacción,
Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y con moralidad. Rotación de deberes, instrucciones por escrito, cuentas de control, evaluación de sistemas computarizados, los documentos que sean prenumerados, evitar uso de efectivo, uso mínimo de cuentas bancarias, depósitos inmediatos e intactos de los fondos, orden y aseo, identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso, ciclo, gráficas de control, inspecciones e inventarios físicos frecuentes, actualización de medidas de seguridad, registro adecuado de la información, conservación de documentos, uso de indicadores, prácticas de autocontrol, definición de metas y objetivos claros, hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. Aquí también nos muestra algunos procedimientos de control interno que utiliza una compañía. ¿Cuáles son? Archivos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las correctas, control de asistencia a los trabajadores, adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas autorizadas, teniendo también un fundamento lógico, delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad, hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos con los que están registrados en los libros de contabilidad, analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el adecuado y lo estén realizando de una manera eficaz, tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva, de fácil manejo, controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la empresa, verificar que se estén cumpliendo con las normas tributarias, fiscales, analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los resultados esperados. Existen mucho más variados procedimientos de control interno que se pueden aplicar. Ya sabemos que los procedimientos van en referencia al tipo de negocio, el tipo de giro de negocio de la compañía, ya que cada una va a implementar los que mejor se acomoden a su actividad y le ofrezcan un mayor beneficio. Entonces los procedimientos o las políticas no es que esta compañía tiene 20 políticas y 20 políticas y manuales, la otra tiene que tener 20. No, eso va a estar en dependencia del tipo de giro o el tipo de actividad que se dedique la compañía. Puede tener más, puede tener menos. Les iba a mostrar lo que corresponde a la actividad de aprendizaje de esta semana. Tiene que ver con el control interno. Aquí nos dice que HAL se acaba de contratarlo como auxiliar contable y a vos te están pidiendo lo que es una conciliación bancaria. Aquí nos dan los datos de la conciliación bancaria. Dice que vos lograste localizar la siguiente información: estado de cuenta bancario en los libros de la empresa. Saldo en libros 16.710, saldo en el estado de cuenta bancario 16.500. Cargo por manejo de cuenta bancaria 30, cheques devueltos sin suficiente fondo 3.000, depósito en tránsito 4.600 y cheques en tránsito 9.750. Encontraste también un depósito por 3.300 en el estado de cuenta que había sido registrado erróneamente como 3.030 en los libros de la empresa. Cuando no pudiste conciliar ambos saldos, acudiste a la señora González en busca de ayuda. Ella dijo que estaba en tránsito un depósito por 2.600. Por mera coincidencia, usted vio un cheque de 2.600 que ella había extendido a un individuo cuyo nombre no reconociste. 1. Suponga que toda la información es fiel y completa. Prepare la conciliación bancaria mostrando que no coinciden los saldos del libro y del banco. Primero van a hacer una conciliación que está mala, digamos. ¿Por qué? Porque no coincide. En esa conciliación que ustedes van a hacer no coincide el saldo del libro y el del banco. En el 2, prepare una conciliación usando la nueva cifra de 7.200 para los depósitos en tránsito. Y entonces, en la 2, vos vas a preparar otra vez la conciliación. Ya en esta te va a cuadrar el saldo del libro y el saldo del banco. En la primera vas a hacer la conciliación y no te van a coincidir. En la segunda la vas a hacer con esa cifra que da ahí y entonces ahí sí te va a coincidir el saldo libro y el banco.
En el tercero dice que por qué la señora González te ordenó agregar 2.600 a los depósitos en tránsito, que estará ocultando. Si hay un fraude, ¿cuándo podrá descubrirse? 4, ¿qué medidas tomaría usted si fuera el auxiliar de contabilidad? Ese es el primero. En el segundo nos dice fraudes en venta y cobranza de empresas manufactureras y distribuidoras. Dice que durante un tiempo considerable un vendedor de una empresa manufacturera y distribuidora debió una serie de pagos efectuados por sus clientes, aprovechando vulnerabilidades que existían en la estructura organizacional, ambiente de control y sistemas informáticos. Cuando sucedió este hecho, la empresa en sus políticas y sistemas informáticos definía dos formas de pago para sus clientes: dinero en efectivo y cheque. Además existía una política de descuento por pronto pago. El principal mecanismo empleado por el vendedor consistía en registrar pagos parciales de facturas canceladas en cheque, utilizando el monto restante para cancelar otras facturas por montos menores pertenecientes a clientes que pagaban en efectivo. Al recibir el pago en efectivo de estas últimas facturas, el vendedor se apropiaba del dinero. Los saldos restantes en las facturas cuyos pagos eran desviados eran cubiertos utilizando nuevos pagos en cheque o mediante el registro de ajustes de descuento por pronto pago fraudulento. De esta manera, el vendedor no permitía facturas pendientes por mucho tiempo, ocultando sus acciones del Departamento de Cobranza y Contraloría. Utilizando este esquema, el vendedor ocasionó pérdidas por el orden de los $370,000. Sus actividades fueron detectadas cuando cometió un error y permitió el envejecimiento excesivo de una factura no cancelada. Ahí van a hacer ustedes un comentario sobre ese caso enfocado en el control interno. Ustedes lo van a hacer una pequeña análisis en referencia al tema que estamos viendo, que es el control interno. El caso número 3 es un fraude en pedidos, despacho y facturación en una empresa manufacturera. Dice que una compañía manufacturera disponía de sistemas de información, pero mantenía otros procesos de forma manual, como elaboración de notas de entrega y algunos procesos de facturación. Actividades importantes como elaboración de facturas comenzaban manualmente, siendo registradas en el sistema al ocurrir el despacho de mercancía. Ciertos miembros del personal implementaron un mecanismo de fraude interno que consistía en el registro de empresas de su propiedad, para luego proceder al registro de pedido, emisión manual de factura, elaboración manual de nota de despacho, despacho de mercancía, omitiendo al final el registro de la factura correspondiente en el sistema. Para lograr esto existía complicidad con el personal encargado del registro de la factura, lo que permitía omitir el registro de ciertas facturas, evadiendo así la cobranza de los despachos de mercancías realizados. Para el momento en que fue detectada la irregularidad, el daño patrimonial a la organización rondaba los $550,000 y solo fueron detectados después del cierre de un ejercicio cuando ya era demasiado tarde. Igual aquí lo que ustedes van a hacer es comentar el caso anterior, lo que indica que van a hacer un pequeño análisis del caso basado en lo que es el control interno. Aquí yo quiero que hagan énfasis a lo que está planteado en los temas que tienen que ver con los elementos del control interno y cuáles son los principios que rigen el control interno. O sea, ¿qué falló aquí? ¿Por qué se dio estos fraudes, estos diferentes fraudes en esta compañía? Eso es lo que ustedes van a comentar. O sea, ¿qué debilidades ustedes encuentran referentes al control interno en cada uno de estos casos? Ahí hacen su explicación o su análisis, que puede ser pequeño o grande como ustedes quieran. Entonces, para cada uno de los dos casos de fraude, ustedes lo que van ahí es enfocarse en lo que es el sistema de control interno en relación a por qué pasaron esos fraudes, cuáles son las debilidades que pudieron ocurrir. Hasta podrán hacer un análisis de cómo se pudo evitar el mismo. Y en el primero es realizar las conciliaciones bancarias, una donde no van a coincidir los saldos y la segunda donde sí va a coincidir el saldo según libro y el saldo según banco. Entonces, esta es la tarea que queda para esta semana. Ya la próxima semana es el examen. Eso sería todo por hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, me escriben al grupo y por ahí les estaré respondiendo cualquier duda acerca de la tarea
o del tema. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en clase presencial. Feliz día.